Muy bien, entre nuestros invitados tenemos hoy día a el congresista de Concertación Parlamentaria, Carlos Brus, uno de los protagonistas de la noticia precisamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Y también a el periodista, comunicador, columnista Perú 21, Alfonso Baella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, vamos con la primera noticia que tiene que ver con estas dos suspensiones por 120 días en ambos casos. En primer lugar, la de Julio Bagaó. Bueno, primero se procedió a la votación de la de Zenaida Uribe, ¿no es cierto? Y luego la de Julio Bagaó, pero vamos a escuchar primero lo que ha dicho Julio Bagaó, porque Zenaida Uribe no se presentó en la sesión en la que fue suspendida por 120 días. Escuchemos. Han sancionado sin indicar sobre qué ley me sancionan. Hoy día nos toca ir ya acá a la sede nacional, a otra corte, y si es posible llegaremos a las sedes internacionales, si así lo amerita. Yo quiero decir que lo que he recibido hoy día no es una sanción ética, es una sanción netamente política, es persecución política a mi persona simplemente por haber sido vocero del fujimorismo, que es la primera fuerza. Sanción política. ¿Qué asidero tiene esta afirmación del congresista Bagaó? Lamentablemente no es exacto, ¿no? En el caso de la falta del congresista Bagaó es una falta a la ley. Aquí hay un problema, ¿no? De que cuando ocurre ese tipo de cosas, el congresista es sancionado doblemente, por lado ético y por lado de acusaciones constitucionales, en el caso que pase por acusaciones constitucionales. Y eso no debería ser, ¿no? Pero en fin, hay un vacío ahí en el reglamento, porque este caso debe ir de frente a acusaciones constitucionales, e inclusive te podría desaforar por haber cometido una ilegalidad flagrante, como es el hecho de que tú, con tus empresas, si eres congresista, no le puedes vender al Estado. Entonces, distinto es en el caso de Zenaida Uribe, donde no es que haya habido ilegalidad, sino ha sido una conducta no ética al tramitar o el querer beneficiar a tu pareja sentimental. Entonces, podría llevarse al tipo legal, pero el Congreso decidió, bueno, aquí se ha cometido una falta ética y se le sanciona con la mayor sanción. Entonces, el congresista Bagaó sí va a tener que enfrentar, paralelo a esta suspensión de 120 días, un proceso en la Comisión de Acusaciones Constitucionales que podría llevarlo al desafuero. Hubo 79 votos a favor de la sanción, de manera que no solamente fueron los votos del nacionalismo. Los votos de su bancada sumaron también, estuvieron los 6 presentes. Como tú te imaginarás, Mario, no es agradable, ¿no? Apretar el botón rojo para castigar a un colega, pero no había forma. Las pruebas son tan contundentes que era imposible no votar a favor. Aparte del nacionalismo, ¿alguien más votó en contra? ¿Perú Posible, quizás? No, recuerdo que, bueno, Perú Posible votó a favor de la sanción, inclusive su bancada, ¿no? ¿Gente de su bancada votó a favor? Sí, me parece que se partieron, pero alguna gente de su bancada. ¿Recuerda algún nombre? No recuerdo. ¿El fujimorismo que haya votado a favor? No recuerdo. Pero hubo abstenciones también. Sí, claro. ¿Y por qué dice que no se ha dicho qué ley es la que le estén cumpliendo? ¿Por qué está diciendo eso? No, sí hay una ley muy clara, que es las incompatibilidades que tú tienes al momento de ser congresista. Y establece clarísimo qué cosa puedes y no puedes hacer. En este caso, no puedes ser proveedor del Estado, ¿no? O te desligas de verdad de la empresa y no, claro, no haces es el problema, ¿no? Según él, se ha desligado de verdad. En documentos se ha desligado. Pero las pruebas que se han presentado dan a entender que él no está totalmente vinculado a esas empresas, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. Entonces, esa duda él la está tratando de salvar, digamos, como lo está tratando de agarrar como un salvavidas, ¿no? Sí. Puede ser que eso quizás lo salve de una acusación constitucional, porque tú sabes que para entrar al sistema jurisdiccional, al fiscalía y juez, tú necesitas pruebas contundentes, ¿no? Pero ya con lo que hay es suficiente para que, por lo menos éticamente, tú digas, oye, si no eres, estás muy cercano a la empresa que está vendiéndole al Estado y no has debido hacer eso, ¿no? ¿Qué dice Alfonso? Yo creo que hay una parte, digamos, positiva y una parte negativa en esta noticia, ¿no? Creo que la positiva es que efectivamente
la Comisión Ley ha podido sancionar a 2 parlamentarios que han actuado de una manera incorrecta, a la luz de lo que hemos visto, de lo que se ha esbozado y de los reportajes en televisión que han aparecido con bastante detalle en las últimas semanas, ¿no? Creo que la opinión pública, al final de cuentas, está mirando que está existiendo un ánimo de sanción por parte del propio Parlamento. Creo que eso puede ser, digamos, la parte positiva y la parte buena de esta lamentable noticia. La parte negativa y sí preocupante es lo que vemos nuevamente, ¿no? Que es un Congreso de la República diezmado, bajoneado, que está en el ánimo de la gente como una institución que no está prestigiada, sino por lo contrario. Pero yo quisiera más bien referirme a un tema con respecto de esto que debería llamarnos la atención mucho más, y es este desprestigio que la clase política en el Perú está teniendo cada vez con mayor intensidad, ¿no? Y esto lo digo porque no es solamente el Parlamento donde está la expresión política de la nación, sino en todas las instituciones, como hemos visto en las últimas semanas por los temas de corrupción. Y cuando veo esta noticia de los congresistas y veo lo demás, y creo que el público también lo ve, me viene una reflexión que es la siguiente, ¿no? Yo recuerdo claramente las condiciones en las que ocurrió la primavera árabe, ocurrida más o menos en el 2011, hace unos 3 años aproximadamente, cuando países como Túnez o como Egipto, que se parecen en su demografía de alguna manera al Perú en cuanto a los jóvenes, en cuanto a la informalidad de sus economías, y en estos países ocurría una difusión de corrupción muy grande con los Wikileaks que aparecen, y la gente en las calles comienza a darse cuenta que los regímenes que los gobernaban eran muy corruptos. Y entonces, frente a esta corrupción, frente a esta situación en el país, ocurre un incremento en el precio del trigo y se produce esta revolución del jazmín. Y los jóvenes, usando las redes sociales, salen a protestar porque están hartos de la corrupción y de las condiciones de países que son inmanejables. En el Perú, en los últimos meses, hemos visto también por los medios que han habido personas que han creado o han organizado movimientos de protesta o de toma de centros comerciales o de edificios públicos desde las redes sociales. Para saqueo. Quiero señalar que para saqueos también en el caso del Palacio de Gobierno y otras instituciones. Lo que quiero decir es que lo que estamos asistiendo aquí en el Perú en la actualidad, y que tiene que preocuparnos muchísimo, es a una suerte de indiferencia de la clase política, que no se da cuenta que la ciudadanía está mirando lo que están haciendo y están cansadas. No quiere decir que eso que ocurrió con los centros comerciales sea una respuesta política de la gente. Lo que quiere decir es que comienza por algo. De manifestación, y ya hay una forma como poder convocarse en todo caso. Bueno, entonces estamos tan conectados como los egipcios o como los tunecinos en el momento en que ocurrió esto en la primavera árabe. O sea, en el Perú hay una gran conectividad de las personas. Quiere decir que si esto continúa sin que los líderes políticos de la nación reflexionen, los partidos, los congresistas, para que se pueda constituir o reconstituir, recomponer lo que es la política en términos de debate serio e ideas, entonces nos estamos aproximando a algo muy malo para la nación. Vamos a ver qué dicen los políticos. El congresista Lay dice: cuando a juicio de la Comisión de Ética Parlamentaria presente las faltas éticas, a la vez indicio de la comisión de un delito de una infracción constitucional, el caso será puesto en conocimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los fines de ley. Ante esta observación del congresista Bedoya, vi que tenía razón, y por lo tanto, como presidente de la comisión, que de acuerdo a la práctica parlamentaria, de acuerdo a las sugerencias y aportes de los congresistas, puede hacer cambios en el informe, acepté ese cambio para que, poniéndolo de acuerdo con lo que dice el reglamento, en lugar de ir a la Fiscalía, vaya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este es el procedimiento regular. Vamos a escuchar también lo que ha dicho el presidente del Congreso, Freddy Otárola. Creo que el Congreso está cumpliendo con su rol fiscalizador, y en el tema de los congresistas sancionados se ha actuado con prontitud y con la firmeza que el caso meritúa. Creo sí que pudo haberse graduado las sanciones, porque unas no son distintas y similares a las otras, pero en fin, el Congreso actuó como siempre lo ha hecho, sin espíritu de blindaje.
Claro, ahí se refiere a Zenaide Uribe, ¿no? Así es. ¿Qué pasó con el congresista Lay? Bueno, lo que pasa es que él en su punto 3 ponía de que además de la sanción ética pase el caso a la Fiscalía de la Nación. En el caso de Babos. En el caso de Babos. Pero ahí hay un error porque el congresista tiene derecho ante juicio, entonces lo correcto es que pase a Consejeros Constitucionales. El congresista Lay se dio cuenta del error y rectificó, ¿no? Y a propósito de lo que han mencionado de que hubo ánimo de que se sancionara con menos días en algún caso. La bancada oficialista en el caso de Zenaide Uribe propuso que se vote por separado, primero que se le sancione y después la cantidad de días que se le sancione, porque ellos querían proponer que se le sancione solo por 60 días. Sin embargo, el Pleno no aceptó el planteamiento y pidió que se vote junto todo el informe del congresista Lay, basados en un argumento que dio el congresista Lay, que en este caso no había habido una culpa, un sentimiento de arrepentimiento, decir, oye, sí, metí la pata, no debí haberlo hecho, mil disculpas, sanciónenme, pero no lo vuelvo a hacer. Digamos, esa actitud efectivamente te despierta un poco de compasión, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso no ha sucedido con la Eso no ha sucedido, entonces se decidió aceptar el informe. ¿Hay algún caso que la Comisión de Ética haya sancionado por menos de 120 días? Sí. ¿Cómo cuáles? Porque la verdad que yo lo que tengo recuerdo es simplemente 120 días para absolutamente todos. Y creo que si a alguien le ponen menos, van a sancionar a los congresistas que han pedido menos. Sí, no, yo me acuerdo de un caso, estoy tratando de acabar el nombre del congresista, un congresista fujimorista, porque yo fui el congresista acusador, o sea que cuando eres miembro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, tú tienes que acusar. Y este congresista efectivamente tomó esa actitud. Efectivamente, me equivoqué. Cuando marcó el... No. Fue un congresista que creo que había usado un empleado para cosas que no eran de su oficina, en la oficina en Huancayo, creo. Pando, el congresista Pando. Y él se disculpó. En un momento dijo, sí, cometí un error y... Pero ahí yo creo que hay muchas personas que señalan que los 120 días es poco tiempo también, ¿no? Incluso. Y que alguien en el Congreso debería promover una iniciativa para que sean más. Y que inclusive el no cobro de los sueldos y honorarios sea pues también a los asesores y a los miembros de la oficina, que se cierra la oficina del Congreso. Se cierra. ¿Se cierra? Se cierra la oficina. O sea, son 120 días para todos. Sí, pero lo que pasa es que lo que estamos hablando acá, aquí esto, por eso te digo, dije al inicio que acá se están mezclando las cosas. Claro. Estas son fallas éticas, es decir, yo paso y le falto respeto a una señora, me ven tomando tragos a las 6 de la mañana, en la Plaza Bolívar. Haciendo escándalo, porque tomando tragos. Sí, tomando tragos. Si fuera tomando tragos, estaría yo sancionado por presentación. Haciendo un escándalo, cosas éticas. Claro. Pero si tú cometes fallas ya legales, no deberías pasar por ética, deberías ir de frente al Consejo Constitucional. Claro. Pero hay un mal entendimiento de lo que deben ser las cosas. Entonces, por fallas éticas, fallas de ese tipo, 120 días está bien, ¿no? Pero si ya estás metiendo la mano al lata, si estás violando leyes, ya ni siquiera debería pasar por ética, debería ir de frente al Consejo Constitucional y deberían desaforar. Claro, pero ahí lo que ocurre es el cansancio de la gente, ¿no? Porque en realidad tú miras el Congreso de hoy, Carlos, sí, claro. Y salvo excepciones que podríamos tener en los dedos y no más. De una mano, de una mano, no, dos es demasiado ya. Entonces ahí no entro yo. Bueno, hay un dedo gordo siempre. Sin la luz Pero en todo caso, lo que la gente sí señala es de que estamos hartos realmente de que esta conducta sea ética o sea ilegal, oye, termina siendo de hartazgo al final de cuentas, porque la gente en la calle no entiende si es ético o no es ético, lo que dice es otra vez el congresista haciendo las suyas para sí mismo, que no puede ser. Y la gente está absolutamente cansada. Yo me imagino que los congresistas leen las redes sociales y leen los periódicos, porque todos tienen acceso a información, pero lo que uno lee realmente es desesperanzador. Y no existe por parte de líderes importantes una mea culpa para ver cómo se enmiendan las cosas. Entonces da la impresión que la política va por un despeñadero en lugar de ir por un camino de recuperación de los principios y la moral. Ese es el tema fundamental que está finalmente afectando a todo el sistema político del país. Bien, vamos a una primera pausa y regresamos con el segundo tema.
diabetes o prediabetes? Necesitas considerar 3 aspectos: nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que, junto a una dieta y ejercicio adecuado, ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar Glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces sobre la ley universitaria, que continúa en debate y siempre genera tanta polémica. Hace poco nomás ha estado en el uso de la palabra la congresista Marta Chávez, que ha pedido que se debata artículo por artículo de esta nueva ley, pero son más de 100, tengo entendido. Así es el Entonces eso, ¿cuándo acabamos? No, nunca. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el congresista Daniel Mora. La CONAFU y la INAR son juez y parte en el sistema. La educación superior universitaria no ha contribuido al desarrollo ni al crecimiento del país. Nos encontramos en los últimos lugares de competitividad en pilares como instituciones, innovación, educación superior y preparación tecnológica. Somos un país rezagado en calidad universitaria en la región y rezagados en una región rezagada frente al mundo. Somos rezagados de rezagados. ¿Cuánto gana por todo concepto rector? Hay un rector de universidades públicas que gana más de 30.000, 40.000, 50.000 soles mensuales de públicas y no son lucrativas. Que este dictamen ha recogido el esfuerzo y el anhelo de una comunidad universitaria nacional que espera acabar con la corrupción y la mediocridad en el sistema universitario. ¿Qué dicen? El congresista. Yo me quedé gratamente impresionado en el diagnóstico que hace el congresista Mora. Muy buen diagnóstico. No estoy tan impresionado de la solución que él propone, el proyecto de ley, porque un proyecto de ley es así de ancho, donde estás poniendo inclusive qué entidades debe presidir el SENAS, el CENIAO, un nombre medio raro, el consejo inclusive hasta el tipo de tesis que tienen que presentar los alumnos para el bachillerato. O sea, es demasiado, es una ley muy reglamentarista. Y además los profesores tienen que tener no sé cuántas maestrías. Entonces, no sé qué artículo por artículo, alguien no le va a ser una discusión interminable. Claro. Entonces, creo que él ha querido abarcar demasiado. A mí me hubiera bastado con obligar a implementar un sistema de acreditación y que esa acreditación sea público. Entonces tú ya sabes cuáles son las universidades, por ejemplo, qué porcentaje de sus alumnos consiguen trabajo. Es un indicador. Entonces tú escogerás, si me voy a la que tiene 80%, me voy a la que tiene 20%. Pero tú ya tienes una vitrina de saber y ya no te estafan como muchachos. Claro. Pero al querer reorganizarlo todo, me parece que es un proyecto de ley que va a ser bien difícil de poder aprobar. Y el debate empezó muy mal hoy día, ¿no? Porque... ¿Qué sentido? ¿Estuvo muy tenso? Sí, el congresista Mora, se hizo pública una carta en que él pedía que los congresistas vinculados a universidades se abstengan de votar. 8 congresistas, sí, ¿no? Y el reglamento del Congreso no dice eso, dice que lo que tú tienes que hacer es transparentar tu conflicto de interés. Pero eso no los inhibiría de votar. No los inhibe de votar, así está el reglamento. No puede gustar o no, pero ese es el reglamento. ¿Y cómo reaccionaron estos congresistas? Ya te imaginas. Entonces, ¿cuántos son? 8 me parece, ¿no? Sí. Entonces empezó una dime que te diré y tú has dicho, dije, entonces empezó muy mal el debate, ¿no? ¿Y cómo se zanjó esa parte del debate? El reglamento manda. O sea, el reglamento te dice que tú tienes que transparentar tu conflicto de intereses. Pero no dejar de votar. No dejar de votar, lo hacemos a cada rato, porque otra vez se discutía. ¿Y lo habían transparentado? Hasta ese momento no, pero lo tiene que hacer en el debate, ¿no? Antes de votar, ¿no? Y lo haces y punto, ¿no? O sea, y eso todo el mundo ya sabe por qué está votado de tal manera o tal otra. Eso es lo que dice el reglamento. Bueno, yo coincido con el congresista en el sentido de que efectivamente el diagnóstico de Mora puede ser interesante si uno lo escucha, digamos, o lo lee más que lo escucha. Pero a lo que quiero ir es a lo que ha sido este proyecto de ley en su génesis. Y eso significa que la forma en que ha sido conducido el debate dentro de la comisión ha sido objeto de una serie de observaciones y protestas de los congresistas de la oposición que estaban en la comisión. Bengolea, el congresista Lescano, Becerril, Luciana León. Ellos pedían la palabra y le daban 2 minutos.
y después le decían, te queda uno, ya no puedes hablar. Y cuando ellos decían, pero quiero pedir la palabra, esta es tu votación a favor del proyecto del artículo, entonces queda aprobado el artículo. Entonces, es una situación, hay un video que está circulando a partir de ayer y hoy día en las redes sociales. Por los modos un poco militares. Y es un resumen muy interesante de lo que ha sido, la manera como ha sido conducido el debate dentro de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Y eso es lo menos democrático que hemos visto en los últimos años. Es muy interesante ver cómo la democracia no puede ser manipulada de esa manera. Y entonces, cuando vemos ese proyecto de ley ahora, que tiene esta cantidad de artículos... y todas estas intervenciones que dices han sido durante la comisión. Por supuesto. Entonces, evidentemente... Sí, pero ahí puede estar editado, pues, ¿no? O sea, peligrosamente, digo, a menos que entonces todos son, ¿qué son los congresistas? Porque a mí viene alguien y me dice, no, tú no, o sea, yo no voy a aguantar que venga acá cualquier congresista, o sea, somos congresistas todos, puede ser el presidente de la comisión, pero no porque tú me mangonees y me digas, tú cállate, tú hablas, yo me voy a dejar, ¿no? O sí, o todos los demás todos han sido digitados. No. Obligados con pistola por mora. Mira, sería interesante ver ese video para que la gente pueda darse cuenta qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha manipulado y cómo se ha manejado esa comisión. En todo caso, al final de cuentas lo que tenemos es un proyecto de ley que es abiertamente anticonstitucional, hecho que va contra la autonomía. Bueno, yo creo que lo hecho con un ánimo bastante extraño. No es que sea mi congresista favorito tampoco, ¿no? Pero digo ya, pero por ejemplo, en la esencia fundamental de este proyecto lo que está finalmente diciendo es que va a estar adscrita esta famosa organización o esta nueva entidad que es la comisión o la entidad que va ahora a fiscalizar a las universidades y que está adscrita y depende del Ministerio de Educación. Y eso es el poder político. Y eso es algo que no se puede, digamos, aceptar. ¿Y cómo porque entonces porque algo te tiene que hacer. No, yo insisto en que la acreditación es un tema y otras cosas más y que debe ser regulada por las propias universidades o un organismo que sea no dependiente del poder político, a lo que yo voy, porque hoy día podemos estar, digamos, en un gobierno democrático, pero mañana en un gobierno que no sea tan democrático, sino mucho peor, y entonces, ¿qué tendríamos? Que las universidades van a depender de ese poder político, de ese ministerio. Entonces tú vas a poder tener rectores o tener universidades o licencias o cursos o todo dependiendo de lo que diga el ministro de Educación o el presidente de la República y cómo te has portado. Entonces no puedes criticar ni decir como universidad nada con respecto a lo que pasa en el país si no está de acuerdo el gobierno, si no estás frito. Entonces, esa situación se debería quitar algunas funciones de esta. Yo creo que de todas maneras hay que revisar el tema, pero yo creo que se necesita un debate más amplio, que es lo que todos estamos pidiendo. Creo que en el país los propios universitarios también piden que se debata esto ampliamente. ¿Y por qué un artículo por artículo o capítulo por capítulo? Y que demore lo que tengan que demorar. Pero estamos en democracia y tenemos que aprender a tolerar las opiniones. Lo que no podemos hacer es decir, como tiene que ser rápido, nadie sabe por qué, entonces es mi ley y yo la voy a poner como sea. Y eso es algo que da la impresión, ¿no? Quizá no sea ese el espíritu del congresista Mora, pero todo va a indicar que eso es lo que al final en los hechos estamos viendo. Si se debatiese artículo por artículo y se calcula cuánto tiempo puede durar eso, ¿todo lo demás queda paralizado mientras que se debate o se puede...? De repente se dedica medio día a una cosa y ahí se para y se sigue a lo otro, porque no te puede parar. Pero lo que pasa es que hoy ya repartieron el proyecto de ley. El legajo. Era así. La Biblia. Es decir, lo que se han gastado solamente en imprimir papel para... Entonces, y hablan de artículo por artículo, es imposible. Además, cuando te lo pones a leer, han llegado a tal nivel de detalle que... Así no es una ley. Por instituciones que Dios sabe si el día de mañana existen. Entonces, si de nada desaparece esa institución, ¿cómo participa, cómo llenas ese hueco en la representación? Entonces, la ley debe ser mucho más generales y los reglamentos o los decretos son las que la implementan. La ley lo que te pone es la filosofía, la idea, ¿no? Y después el Ejecutivo la implementa. Pero no da la impresión, Carlos, de que lo que ha querido alguien es hacer una ley con una cantidad de reglamentaciones que finalmente lo que hace es ahuyentar a los que están invirtiendo o a los que quieren invertir o a los que ya invirtieron, porque está cambiando las reglas de juego para la inversión en la parte de educación. Sí. Entonces es bien delicado el tema. Atenta contra lo que estamos tratando de hacer en el país, que es justamente atraer a la inversión. Porque si yo te digo, invierte con estas reglas y después te las cambio, la pregunta es cuál es el Estado de Derecho con el que vamos a trabajar. Pero reconozco también que hay un problema, que aquí no solamente atraer inversión, y estamos viendo que los rectores se ponen 2 millones de soles de sueldo, por supuesto, y nadie le dice nada. Entonces, efectivamente, yo soy liberal, y de una manera estoy a favor de que sea el Estado quien intervenga, pero alguien tiene que empezar a regular esto, porque el mercado no está funcionando en el campo de las universidades. No, el mercado no está funcionando definitivamente.
pues hay que meter un Indecopi universitario. Algo así, claro, ¿no? Que sea independiente. El problema es una actividad sin fines de lucro. Entonces ahí el mercado no funciona. Ahí entonces, para disfrazar la voluntad de lucro, entonces se crean todas estas cosas. Porque en el fondo sí, hay parte del sistema que sí tiene fines de lucro. Parte. Pero en la pública suponemos que no hay fines de lucro. Pero la gran mayoría. Sí, pero tampoco podemos mirar el deseo de lucro, el ánimo de lucro como un pecado, ¿no? No, pues no. No podríamos tener pues hospitales privados, ni podríamos tener nada. ¿Cómo hacemos para poder regular desde adentro? Porque lo que todos finalmente buscamos es que la calidad de educación mejore en el país, porque no hay manera como enfrentemos los retos del país en los próximos años y décadas si no mejoramos el sistema educativo. No hay manera. Ahora, ese Ministerio de Educación que no puede con la educación básica, ¿cómo va a manejar la educación universitaria? Entonces estamos en un contrasentido, da la impresión de que en realidad esto parece un mamotreto demagógico más que una ley que lo que busca es promover y mejorar la educación. Y eso es lo que no debe ocurrir. Claro, el que no puede lo menos no puede lo más. Habría que invertir el axioma legal, creo que, ¿no es cierto? Sí, que puede lo más, puede lo menos. Así es, en este caso es bien difícil que estemos pensando que una ley como esa, en la forma en que ha sido hecha y que despierta tantas suspicacias, vaya a tener éxito, ¿no? Creo que ahí se requiere un debate, no sé si por capítulos o de qué forma, o si es que el proyecto del Poder Ejecutivo puede ser reformado inclusive, porque ha habido un proyecto sustitutorio, hay una ley que está ahí de parte del Ejecutivo Iniciativa, podría ser que por ahí en el camino. Ahora, de hecho, hay una primera inquietud, ¿es constitucional o no? Claro, esa es la otra discusión, además, ¿no? De entrada, ¿no? Sí, yo he escuchado varios que dicen que no. Es el tribunal. Podría llegar primero a la Comisión de Constitución. Claro, y ahí quedarse también. Porque el hecho de que tú pongas una entidad pública a fiscalizar a todo el sistema, eso contradice con lo que dice la Constitución. Bien. O sea que me parece que no avanza esto. Mira, yo me sorprendería si esto se aprueba, salvo que sea ya una consigna política y tú mandes un viper, entre comillas, a los nacionalistas. ¿Tienen los votos para imponer una cosa? Si es que los nacionalistas, Perú Posible... Un WhatsApp tendría que ser. Pero es una ley tan... con mucho detalle. Detallista, ¿no? Y que... En cada bancada hay gente vinculada a las universidades, no digo que sean dueños, hay profesores universitarios en el Congreso, lo cual está muy bien, ¿no? Que yo veo muy difícil que se vaya a conseguir un consenso. Ahora, yo preguntaría si la jefa de la bancada nacionalista, que es la primera dama de Heredia, según el presidente, según todos, va a estar o está dispuesta a aprobar esa ley universitaria, ¿no? O a decirle a sus comunistas que lo hagan, ¿no? Es políticamente bien complicado. Me da la impresión que sí, Sí. Porque veíamos ahora a la bancada nacionalista apoyándolo defendiendo. Además, ellos hicieron presentar una cuestión previa de que se lea el artículo del conflicto de intereses para que en el momento que intervengan los demás. Entonces ya era una especie de respaldo a Mora, y lo hizo el vocero de la bancada nacionalista. Muy bien, vamos a una pausa para los titulares de las 7:30 y regresamos. Sumala calificó de contundentes las pruebas presentadas por los mineros ilegales sobre presunto aporte al nacionalismo durante campaña.